Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con Cristina Gallego, codirectora de la película Pájaros de Verano, una película que habla de la bonanza marimbera en La Guajira, que está hablada en el idioma Wayunaiki, el de los Wayú, y del que ella, como les decía, es su directora junto a Ciro Guerra, ambos esposos. Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué expectativa tan grande con esta película después de haber sido ustedes nominados al Oscar con El abrazo de la serpiente? La responsabilidad es enorme y la expectativa es enorme. Cuénteme de eso. Pues yo creo que la responsabilidad y la expectativa, como no es un proyecto que empezamos después, lo habíamos empezado mucho antes y es un proyecto que venía cocinándose en la cabeza durante mucho tiempo y en la escritura y todo eso. Entonces, pues realmente el compromiso nuestro, más que con llenar expectativas o superar expectativas que estaban por fuera, era con contar la historia que queríamos, pues que era justo la historia que queríamos contar sobre la película y sobre la bonanza marimbera y todo, sobre todo el inicio también del tráfico y de la violencia aquí en Colombia. Pero bueno, el estreno coincide con ¿cuánto tiempo después? 2 años después de la nominación del Abrazo de la Serpiente. ¿Hubo algo, de todas maneras, que hicieran ya en este trabajo del último tiempo de Pájaros de Verano, pensando en realidad en, pues, fortalecer una carrera que ya tiene como un gran peldaño, que es una nominación al Oscar? Pues yo creo que uno siempre que hace un proyecto, lo que el camino es siempre ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Nosotros con Pájaros estamos dando un siguiente paso. Es una película que hace 15 años no hubiéramos podido hacer, no, ni la cinematografía del país ni nosotros estábamos preparados para enfrentar esta película. Y lo pudimos hacer gracias a que El Abrazo funcionó muy bien, a que pudimos conseguir la financiación, a que el país y la industria pues nos ha respondido muy bien y a que hemos podido ir creciendo paso a paso, pero pues siempre que uno llega ahí siempre vea pues cuál es el siguiente nivel. Hábleme de digamos, el movimiento que va a tener esa película. Antes de empezar a grabar me decía que se hicieron 80 copias, o sea, ustedes están saliendo con Pájaros de Verano con lo mismo que salieron cuando les volvieron a abrir las salas de cine en el momento en que El Abrazo de la Serpiente fue nominada, ¿verdad? Sí, esta es una película que desde su nacimiento es una película que tiene una vocación de público mucho más amplia. Es una película de género, es una película en la que hay muchas grandes escenas de acción, es una película coral en la que hay amor, en la que hay traición, es una película mucho más narrativa. Y lo que siempre hemos pensado es que debía ir hacia un público más amplio y empezamos la distribución en Colombia ahora con cerca de 80 y pico de copias en casi todas las ciudades colombianas. La única ciudad donde casi que no nos abren, pero finalmente nos abrieron una ventana, es en Santa Marta, y es una cosa increíble porque Santa Marta fue uno de los bastiones de la bonanza marimbera. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba? No, pues porque ¿qué pasaba? Que no abrían la sala. No, pues en Santa Marta es súper difícil que llegue el cine colombiano, entonces casi siempre llega en segundas o terceras rondas. Vamos a ver cómo funciona allá, pero lo que sé, ahora estaba viendo Facebook, mucha gente con boletas compradas, con paquetes grandes de boletas compradas para la función en Santa Marta. La programaron en una función ahora en la noche, pero de resto está en todo el país, en varias funciones, y pues ahora siempre estamos monitoreando, pero me acaban de decir que estamos de segunda en su día de estreno, y eso está muy bien. Y este fin de semana es muy clave, porque dependiendo de eso, Cine Colombia y las otras dirán, podemos alargar o hay que acortar el tiempo de permanencia previsto, ¿verdad? Sí, el cine es un negocio de los exhibidores, ¿no? Y los exhibidores evalúan siempre pues cuántas sillas se venden y en esa medida también cuántas crispetas se venden y todo esto. Y normalmente uno a veces piensa que se estrena una película y la voy a ver la otra semana, pero lo que pasa con el cine colombiano y pues con todo el cine en general es que si no responde muy bien el primer día, el segundo, el primer fin de semana,
pues puede no existir bueno, a la siguiente semana. Este fin de semana justamente. No le he preguntado todavía de la película, pues que nos fuimos por otro lado, ya voy para allá. Cuando usted dice que hicieron esta película con Ciro pensando en que tuviera un público más amplio, ¿es porque pensaron en términos más comerciales o por qué? Porque la naturaleza de la película lo pedía. Cuando esta película apareció en la cabeza hace un poco más de 10 años, cuando estábamos haciendo Los Viajes del Viento, pues yo siempre pensé que era una película de un tamaño, de un nivel muy grande, o sea, pensaba que era una película supremamente ambiciosa, muy pensando en el cine clásico de Hollywood y como en películas grandes sobre la mafia y sobre el mundo gángster. Y era, pues digamos que una película así tiene una vocación de público más amplio, pero además necesita unos esfuerzos de producción y un nivel de producción mucho más grande. Y nosotros concebimos esta película de esa manera. Y es narrada de esa manera, es una película que fluye muy bien, es una película en la que el espectador casi que no se da tiempo y no, ahorita alguien me decía ustedes cómo hicieron para manejar como ese mundo tan bello pero tan dramático que todo el tiempo te está disparando y todo el tiempo te está moviendo, ¿no? Entonces es una película bastante más narrativa que las películas anteriores y pues creo que es mucho más accesible para el público. Bueno, cuéntenos la historia, pero para dejarnos con ganas de ir a ver la película. Pues esta película habla, pues es la historia de la bonanza marimbera. La bonanza marimbera, pues es el momento en el que Colombia se transformó de un país rural a un país en el que llegó el capitalismo salvaje a arrasar todo. Y esta es la historia de una familia en ese contexto y de una familia guayú que tiene que ver enfrentado todo su mundo tradicional a la modernidad y a la violencia y al poder que llegó con la cantidad de dinero que digamos que destruyó su cultura y su familia. Es una película de amor, es una película de traición, es una película de transformación, de transformaciones personales y de transformaciones sociales. Es una película para ver, no sé si la palabra es disfrutar o estremecerse o conmoverse, y disfrutar cinematográficamente. Usted ha dicho que es una película de género, ¿por qué? Es una película de gángsters, ¿no? Que se mueve dentro de este código, ¿no? Dentro de este mundo de la creación de la familia y de las mafias. Y es una película también que a la vez bebe del género de la tragedia, pues digamos del género literario de la tragedia griega, viendo esta historia familiar como una gran tragedia, ¿no? Pero también bebe del mundo garciamarquiano y de todo el realismo mágico que hemos visto en la literatura, pero que descubrimos que podíamos hablar del mundo guayú, un mundo que tiene que ver con los sueños y con la relación con el inconsciente y con la relación con la naturaleza. Entonces es una película sí de gángsters, pero también espiritual y es un género propio y es una apropiación de este género que hemos visto más en el cine clásico de Hollywood, en nuestra versión y en nuestra versión colombiana y en nuestra versión guayú. ¿Qué quiere decir que sea una película coral? Es una película de muchos personajes, ¿no? A veces cuesta definir un poco quién es el protagonista o quiénes son los protagonistas, porque es una historia de familia, de la abuela, de la madre, de la hija, el tío, el sobrino. Ahí digamos que es una película además que está contada en capítulos. Y cada capítulo tiene unas historias y unos personajes que la harán evolucionar, pero todo contando una gran historia y una gran historia épica de una familia. Ha nombrado madre, hija, abuela, ¿no? Hay una visión de mujer muy especial por la cual usted en esta película no es la productora como en El abrazo de la serpiente o en otros trabajos que ha hecho con su esposo Ciro, sino que es la codirectora. Sí. Cuéntenos de eso. A medida que nos acercábamos a esta historia, que se desenvolvía en el mundo guayú y teniendo además claro que es un mundo en el que
no es, si bien no es una cultura matriarcal porque es supremamente machista, sí es matrilineal, es decir, la familia se construye bajo el clan de la madre. Y la familia se constituye por la abuela, la madre, la hija, el tío, el sobrino, que están representados en los dedos de la mano. El hombre que se une a esta familia hace parte del clan de su madre y de su hermana, ¿no? Entonces es una cultura en la que la mujer tiene una participación muy importante y en la que la línea de sangre de la mujer rige los principios de cada clan. Entonces, en esa medida y tratando de darle un universo justamente femenino y sabiendo que las mujeres en la cultura wayuu son tan fuertes económicamente y políticamente, ustedes nunca no han visto un wayuu vendiendo una mochila, que es básicamente ellos viven de eso, ¿no? O sea, el comercio lo hacen las mujeres, ellas hacen los tejidos, ellas generan, digamos que la entrada económica de las rancherías. Y fue, digamos que a partir de eso y de tratar de encontrar esos personajes y esas historias que no veíamos y que nadie nos había contado, tratar de saber qué pasaba con las mujeres y qué pasaría con las mujeres en una familia wayuu. Pero entonces, ¿es por eso que usted termina siendo la codirectora o es porque ya también, pues en la evolución de la relación de trabajo entre Ciro Guerra y usted, pues ya dijeron, nos corresponde codirigir, o cómo fue esa decisión? Sí, yo creo que eso fue una decisión y una evolución normal de la relación. Nosotros hemos tenido una relación creativa que cada vez se volvió más estrecho la diferencia que había entre yo al principio producía y después ya me metí mucho más en la realización. Este fue como un paso normal, natural hacia la codirección y hacia entender que lo que hacíamos era crear en conjunto, pero además esta película venía de mi interés. Un interés que había, era una idea mía, toda la visión femenina es una idea en la que yo me puse súper terca, pero además Ciro dijo también, claramente eso es lo que va a hacer diferente esta película, ¿no? Esto es lo que va a hacer que esta no sea una película cualquiera del mundo de la mafia ni del inicio del narcotráfico, sino que poder contar esta película desde el mundo femenino va a hacer esa diferencia, y eso no es algo que pueda hacer un hombre. Hoy no es algo que puede hacer Ciro, o sea, esa era mi visión en la película. ¿Y tuvieron que, cómo fue eso? Es que me causa curiosidad. Cuando ya toman la decisión, usted le dice a Ciro, yo aquí voy a codirigir o no va, o Ciro le dice, ¿sabe qué? Es que sin usted yo no puedo hacer esto de manera diferente, o ¿cómo es ese momento? No me acuerdo cómo fue el momento específico, pero empezó a avanzar con la primera versión de guión, empezamos a hablar del proyecto y a encontrar justamente que debía tener esa visión y pues que esa visión se la debía dar yo. Y yo creo que le dije, yo creo que Ciro, esta película debemos dirigirla juntos, y él dijo, sí, me parece que sí. Y así fue durante muchos años, o sea, fue todo el desarrollo, pero no era... Es muy extraño porque digamos que no era algo diferente en esa fase de desarrollo a lo que hubiéramos hecho antes con El Abrazo. O sea, El Abrazo lo desarrollamos juntos creativamente. Para mí lo único diferente fue pasar a dirigir en el set, ¿no? Eso sí no lo había hecho y yo sí desconocía bastante ese mundo, y a trabajar con los actores, tampoco nunca me había metido con ellos, pero pues digamos que toda la parte de creación y del concepto de la película normalmente lo manejábamos entre los dos. Sí, le hago énfasis en este tema porque ustedes ahorita que estuvieron en Cannes, usted participó de ¿eso cómo fue? Una manifestación liderada por Cate Blanchett, pues precisamente diciendo es que las películas galardonadas por Cannes hay 1000 y pico hechas por hombres y solo como 80 hechas por mujeres. Digamos que usted también tiene un interés digamos, de que el cine le dé importancia a esa mirada femenina, y simplemente quería saber si se plantó o hay esa relación abierta de que las mujeres deben estar ahí también. No fue una cosa plantada
contada, digamos, de una manera que no fuera normal, pero sí fue una búsqueda que yo tampoco me daba cuenta que necesitaba, ¿no? O sea, siempre estábamos creando las cosas y yo desde un lugar que era muy soporte, ¿no? Que es también el lugar en el que la mayoría de las mujeres estamos en el cine, ¿no? Siendo productoras, estando en los equipos de arte, pero con mucho miedo de llevar la vocería, ¿no? Entonces yo manejaba un poco los hilos desde atrás y manejaba todo el equipo y las cosas y las ideas, pero pues no tenía la fuerza tampoco de decir, hey, me paro enfrente. Cuando dije, hey, me paro enfrente, Ciro me dijo, sí, tienes razón, hemos llegado a este punto. Pero claramente cuando uno ve que esto es una cosa que no es como que yo no estaba loca, sino que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, como que no nos damos cuenta que no tenemos voz, no nos damos cuenta, sino a partir de remesones muy fuertes. Por ejemplo, creo que toda esta marcha de este año es producto del escándalo del año pasado del Me Too, en el que las mujeres empiezan a manifestar cómo su trabajo se valora a través de su cuerpo y de su sexualidad. Y es un momento en el que decimos, hey, ¿cómo es que no somos valorados de la misma manera profesionalmente? O sea, llevan estudios feministas, llevan diciendo una cantidad de tiempo por qué los hombres y las mujeres teniendo los mismos cargos no ganan igual. Y cuando esto pasa en el mundo del espectáculo y una actriz como Cate Blanchett se queja y actrices de primera línea dicen, hey, no nos están tratando de una buena manera, o para yo tener un trabajo tuve que acostarme con este productor, es como un momento de decir, ¿dónde estamos las mujeres? ¿No? O sea, las mujeres no somos dama de compañía, las mujeres tenemos voz, tenemos historias, tenemos discursos, y lo que pasó en Cannes a partir de esa marcha, las 82 mujeres, que eran 82 mujeres, en representación de las 82 mujeres seleccionadas en Cannes, frente a 1.700 hombres, y en el discurso comenzaba Cate Blanchett diciendo, las mujeres no somos minoría, no hay forma de que el mundo sea igualitario si no tenemos un discurso igualitario, ¿no? Entonces, o sea, ver cómo toda esta película entra en un momento en el que todo esto se está transformando es una cosa súper bonita, ¿no? O sea, el Foro Económico Mundial dice que la igualdad entre hombres y mujeres se va a alcanzar en el año 2186. Si seguimos al ritmo que estamos. Si seguimos al ritmo que estamos, y entonces depende de todas estas cosas que hagamos en medios de comunicación, tal vez se pueda acercar esa brecha, ¿no? Bueno, cuando regresemos de comerciales quiero que me cuente ya de la experiencia sobre el terreno, cómo fue grabar con actores profesionales, pero que también con actores, ¿se llama naturales o reales? ¿Cómo se dice? Naturales. Con actores naturales, sí. Y además en un idioma que ni Ciro ni usted dominan, ¿no? Creo que es así. Sí. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos en Mejor Hablemos conversando con Cristina Gallego, que es la codirectora de Pájaros de Verano, una película nueva, colombiana, que describe la bonanza marimbera, esos inicios, y que fue grabada en Guayunaiki, y ese es el idioma. ¿Cómo se puede dirigir una película en el idioma que uno no habla, Cristina? Pues esa es una pregunta que nos hicimos. O sea, que a mí me generaba mucho cuestionamiento cuando hicimos El abrazo de la serpiente, pero fue más fácil de lo que pensábamos. Se escribe todo en español, se escriben todas las versiones en español, se trabaja en español, y cuando vamos a rodar en preproducción se traduce. El trabajo que es muy difícil es un trabajo para los actores, ¿no? Para los actores que no son guayús, hablar el guayunaiki, o sea, eso es como todos mis respetos para ellos y para ellos que lo lograron, y además que la gente en las comunidades dice, pues que lo hemos mostrado ya, dice, uy, cómo manejan de bien el acento, cómo hablan de bien, no todos, pero sí la mayoría, pues trabajaron muy bien el guayunaiki. Y se trabaja nosotros tenemos un equipo, pues tenemos traductor, y además tenemos un entrenador de actores que es increíble, que se llama Andrés Barrientos, y que es un superdotado absoluto, creo que habla entre 20 y 25 idiomas, y
él empezó el proyecto y él terminó hablando wayuu y daba instrucciones en wayuu, pero pues sí, teníamos un traductor. Y esto de trabajar con actores naturales y actores profesionales, no sé qué tan común sea, pero ¿por qué toman esa decisión y cómo les fue? Pues queríamos trabajar con actores principalmente en la familia, sabiendo que es una historia que pasa a lo largo de más de una década y que necesitábamos unas transformaciones y unos arcos dramáticos en los que creíamos que necesitábamos actores profesionales. Pero también necesitábamos la verdad y la realidad que da un actor wayuu y sus caras, sus caras, sus tonos de piel, su fisionomía. Y entonces este trabajo entre los dos es un trabajo muy lindo porque es un trabajo en el que los actores profesionales le enseñan a los actores wayuu cómo trabajar, repetir, los ejercicios, todas esas cosas, y los actores wayuu le están enseñando a los actores profesionales costumbres, idioma, se están corrigiendo formas de ser, ¿no? Por ejemplo, Natalia en toda su preparación, no solamente Natalia y José no solamente aprendieron a bailar la Yona, y a Natalia aprendió a tejer y le hicieron un encierro real para que ella supiera a qué se enfrenta una mujer cuando la encierran. Le hicieron un encierro de 3 días. Entonces es un proceso de un mutuo aprendizaje. Y esto pues se refleja en la película y pues nos gusta mucho a nosotros obviamente el resultado, pero sobre todo haber pasado el control de calidad de la comunidad wayuu. De ellos primero que todo. Justamente la presentábamos este martes en Riohacha y nos decían que era increíble el compromiso de los actores, o sea, para bailar la Yona, hacer la danza en la arena caliente, o sea, José y Natalia pues, se apoyaron los pies, pero pues digamos que todo era parte del proceso de preparar sus personajes. Bueno, pasaron el control de calidad de la comunidad wayuu y también el de Cannes, porque abrieron la quincena de realizadores, que no es poca cosa, y además van a abrir en Suiza, en Locarno. En Locarno va a haber una proyección que es pues nos dicen que es la proyección más linda, pues como de los festivales, es una proyección a 8.000 personas en la plaza de Locarno. Es una pantalla inmensa, es una pantalla gigante. Pero la película también abrió esta semana que pasó el Festival de Nueva Zelanda, ganó un premio en Croacia, ganó otro premio en Polonia, mañana viajó a Perú, va a estar en Perú también. Bueno, tiene una selección muy grande. Cristina, me causa curiosidad algo. Ustedes, bueno, han volado mucho, nos han representado, nos han hecho sentir muy orgullosos, pero uno los ve y ustedes son muy de aquí, digamos, no es que cambiaron la piel o sea, son muy Colombia y son muy una apuesta por mostrar esa Colombia que muchos desconocemos. Pero están en el mundo entero. ¿Cómo se maneja esa, no sé, tal vez mezcla de sensaciones, de ir a llevarlo de aquí al mundo entero y no dejar de ser de aquí? Yo creo que eso es una cosa que tanto Ciro como yo tenemos, pues es con lo que nos sentimos cómodos. Pero además también hemos visto que esas narrativas que el mundo está buscando y esas narrativas nuevas tiene que ver con la diferencia. Y la diferencia no es los colombianos o los latinos que se van a vivir a Hollywood, ¿no? Sino que la diferencia tiene que ver con nosotros de dónde venimos, o sea, de ser un mundo y un país colonizado, y esas otras visiones lo que enriquece la narrativa. Entonces, es justamente ser de acá y mantenernos cercanos al origen del que somos lo que hace que las películas sean diferentes. ¿Usted cómo se ve en 10 años? En 10 años no me he visto, apenas me estoy empezando a ver mis arrugas, mis canas y cosas así, pero no sé cómo ver en 10 años. ¿Qué historias quiere contar? ¿Cuál es la siguiente? Tengo una buena cantidad de historias ahí guardadas, pues no que guardadas, sino que se están desarrollando, se están escribiendo en otros niveles, en otras escalas. Unas cosas más como hacia Latinoamérica y otras cosas
en otro tipo de escalas, pero lo que siento es que nosotros tenemos una cantidad de historias no contadas y una cantidad de mundos no contados, y pues queremos aproximarnos a eso. ¿Qué les dice a los futuros cineastas que se inspiran en usted y en Ciro, pues por lo bien que les está yendo? Pues que yo creo que para hacer hay que ver mucho, y hay que ver mucho cine, hay que conocer mucho, digamos que sobre cine, pero también sobre el mundo y sobre la realidad y sobre el arte o sea que no, siento que el puesto, el lugar del cineasta nunca es el lugar cómodo, ¿no? Sino la búsqueda, la inquietud, la búsqueda permanente, y en la medida en la que uno se va llenando de cosas y de preguntas, pues va encontrando el lugar para decantarlas y para encontrar respuestas, que creo que ese es el camino un poco del cine que nosotros nos hemos planteado. No es un cine en el que sepamos o planteemos cosas, sino en el que nos generamos una cantidad de preguntas sobre el lugar en donde estamos. ¿Y recomienda trabajar con el marido? Pues no sé, porque Ciro y yo nos separamos. Ay, no, pero me estoy enterando de esto y yo todo el tiempo el esposo, ¿cómo así? Hay que volver a empezar la entrevista. Entonces, ¿recomienda trabajar con el exmarido? Sí, podemos hacerlo, lo hemos podido hacer. Me estoy metiendo seguro donde no debo, pero ya que me dice esto, ¿tiene que ver la separación con ese trabajo tan intenso juntos? No sé, creo que fue como cerrar ciclos, pero sí, tenemos como muchas cosas y muchos deseos de seguir trabajando juntos. Bueno, Cristina, muchas gracias, perdón por las impertinencias y la equivocación, pero gracias también por la generosidad de compartir. Es Cristina Gallego, directora de cine colombiana. Hay que ir a ver su película, la que codirigió con su ex esposo, Ciro Guerra, Pájaros de Verano. Muchas gracias, Cristina, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche. Mejor hablemos.